El pasado sábado 22 de septiembre se celebraron en el Centro Sociocultural de Unicaja en Málaga los actos de la Hermandad Filial de la Virgen de la Sierra en Málaga, entre los que se incluyeron la presentación del cartel realizado por Maribel Romero y Manuel Peláez y la interpretación de las coplas del Camino por el poeta Ángel Alberto Guadiano y Paquita Mesa. El acto finalizó con la pronunciación del pregón que corrió a cargo de José Morales Arroyo, hermano mayor de la Hermandad de San Rodrigo Mártir, costaleros de la Virgen de la Sierra, y que fue presentado por Carlos López Serrano, pregonero del año anterior. Su nombre completo es José Morales Arroyo. Su padre, José Morales Aguilera, y Encarnación Arroyo Priego. Cabreños los dos. Engendraron y dieron a luz en Cabra a Pepe un día 15 de julio de 1961, en un barrio muy emblemático de Cabra, y quizá vaya en eso su carácter, el barrio de Belén. Realiza su trabajo en la transformación del mármol y piedra caliza. Siendo alto su nivel de preparación como trabajador, le ha llevado su participación en las obras más importantes de nuestra ciudad, como las fachadas del Ayuntamiento, de la Iglesia de Santo Domingo, de la Iglesia de los Remedios y otras fuera de nuestras fronteras. Pero donde este buen hombre ha destacado más y mejor ha sido en su vinculación con las cofradías, en particular con los costaleros de la Virgen de la Sierra y de la Hermandad de San Rodrigo Mártir, patrón de Cabra. Salieron de la casa y los dos comenzaron a andar uno al lado del otro hacia un rumbo que a él le parecía incierto. Ella era feliz solo con estar a su lado. La jornada fue dura a través de los montes, la llegada esperanzada, una nueva vida les esperaba, llena de contratiempos, de vicisitudes, preocupaciones, pero también de buenos momentos y con un horizonte despejado, nuevos retos, nuevas metas. A la llegada, él bajó la mirada. Su mano endurecida por el trabajo sostenía la maleta en la que llevaba todas sus pertenencias. Se le hacía notar el cansancio. Él sabía bien del esfuerzo que necesitaría llevar a su familia hacia adelante. Le pesaba la responsabilidad, el sacrificio que había supuesto dejar atrás su casa, sus amigos, su gente. En definitiva, su vida se le avecinaban días de sacrificio. Entraron en la casa, él con dificultad abrió la maleta que ella había preparado previamente. Ella sabía de sus necesidades y no dudó ni un solo instante en coger y colocar en ella lo más preciado. Y lo primero y más importante, para presidir el rincón más bonito e iluminado de su nueva casa. Sí, le pasó el dorso de su mano como si pudiera acariciar en aquel momento y en ese preciso instante su rostro. Aquella caricia era como hacer una caricia en el corazón más afligido, en el corazón más compungido, en el corazón más necesitado de amor. Estaba acariciando unos labios finos, unos ojos azules que son sosiego de nuestra alma, una frente despejada, una cara morena que cuando la miramos vemos la verdad de nuestros corazones, unas manos que si no las encontrásemos caminaríamos a tientas, manos protectoras, manos divinas, manos prodigiosas, manos portadoras de la salvación del mundo, acariciaba el perdón de nuestros pecados, el descanso de nuestro cansancio, la alegría de nuestras penas, la salud de nuestros enfermos, acariciaba a la llena de gloria, a la mediadora del amor, a la esclava del Señor, a la Madre prodigiosa, a la Madre de Dios que aceptó ser Madre nuestra, a la Reina del Universo, acariciaba a María Santísima de la Sierra. Así, desde mi punto de vista de cabrense enamorado de Cabra, de sus tradiciones y de su Virgen de la Sierra, es como me imagino pudo ser la llegada de los primeros cabrenses a estas tierras de María Santísima en Málaga. Ella que es la gloria de nuestro pueblo, ella que rebosa amor por sus manos, ella que es faro, luz y guía de nuestra existencia, ella que es manantial de esperanza, ella que es orgullo y amor de los cristianos, ella que es fuente cristalina donde nos miramos, ella merecedora del amor de tus hermanos, ella que va dando amor a los humanos,
Siempre ella. Para ti, madre, son siempre las primeras marcas en nuestro calendario. Todo gira en torno a la Virgen de la Sierra. Esto lo haremos para cuando suba la Virgen. Aquello lo dejaremos para cuando baje la Virgen. Todas las labores hechas para el Día de la Virgen. También es hora de ir poniendo una marca para los actos que esta hermandad organiza. Devoción a la Virgen, que ha sido forjada a golpes de corazón por un puñado de buenos hijos que quieren así enaltecer a su madre. En el Picacho, en el Centro Geográfico de Andalucía, allí en la bendita planta de la Virgen, no existen diferencias. Todos somos romeros. Solo existe una devoción sincera, una voluntad inquebrantable por parte de la organización de que todo salga bien. Una corriente de colaboración entre los asistentes, ya sean de Málaga o de Cabra. Todo empieza en el amanecer de ese domingo gozoso en el que Málaga despide jubilosa y con su mejor luz y gala a los romeros que llevarán hasta su divina serrana sus mejores flores y sus más hermosos ramos, como rendido tributo de amor de esta filial a la Virgen de la Sierra. Siendo así, una vez más, portadores de amores y en comitiva van con sus emblemas e insignias con cargamento de fervores a elevar plegarias y darle gracias a la Señora. Gracias por su pureza, por su poder. Gracias porque te pedimos con modestia por nuestra miseria, por nuestros problemas, por nuestra impotencia en el devenir de nuestras vidas. Y ya en la sierra todo es alegría. Los saludos, el alboroto. La Real Cofradía espera a la hermandad filial y recibe a la comitiva como se merece, haciendo de anfitriones en la casita blanca. Tras los saludos de los hermanos mayores, mientras el repique de campana nos llama a misa, se cruzan miradas y saludos de última hora, cuando ya estamos cruzando el patio. Ese día 19 de junio, representantes de la Hermandad Filial de Málaga nos dan la gran noticia, han sido informados y así se les ha notificado que la agrupación de congregaciones y hermandades de Gloria de Málaga ha pensado que en este año de 2005 la imagen de María Santísima de la Sierra que aquí se venera presidiera el rosario de la aurora de la hermandad de Gloria. ¿Cómo no? La filial quería que sus portaleros de cabra fueran los que posicionaran a su hija. Una vez más, y al comunicárselo a todos los portaleros, demuestran de qué están hechos. Con un contagioso entusiasmo, ellos empezaron ya a verse vestidos con sus trajes impecables y por las calles de Málaga. Tan solo un obstáculo, algo en lo que no habíamos creído. En Málaga el paso de los hombres de trono es de otra manera. Es un paso cadencioso, como el movimiento del agua cuando es empujada hacia la orilla del mar por la brisa marinera. Ese es el paso marinero, me explicaba mi compañero. Cuando tocó la campana dentro del templo, se formó la comitiva y empezó el rosario. Todos esperábamos ver a Nuestra Señora por primera vez en las calles de Málaga. Nos costaba trabajo andar, no queríamos irnos muy lejos y llegó ese momento. Se acercó a paso lento, al cansar de la puerta, ya prácticamente en la calle, tocada por el sol, más grande se hizo su belleza. Málaga te vio, Señora, llenita de mil colores, toda la luz de su cielo reunida por sus pintores y la riqueza de su suelo en canastilla de flores. Qué guapa vas, madre mía, qué garbo tienes, María. Mis hombros quiero ofrecerte y en filigrana de platería por Málaga enaltecerte. Y yo, costalero de amores, desde Cabra a Málaga llevo cargamento de fervor, en la plegaria que elevo y que se convierte en flores. Y su parroquia, donde de nuevo volverá a ser visitada por tanta gente que necesitará de su amparo y de su consuelo, donde recibirá todos los mimos de su junta de gobierno, donde los recabarenses tendremos una visita obligada cuando lleguemos a Málaga, donde no le faltarán sus flores, donde hablaremos a Nardo de Cabra cuando la visitemos. Y en esa visita, sin remedio, nos vendrá a la cabeza ese maravilloso día del 23 de octubre del 2005, cuando la reina de Cabra en Málaga le quitó su brillo al cielo. Tras dejarla en su templo, el costalero suspira penosamente por lo que termina, pero que no ha hecho nada más que empezar, porque desde aquel día su parroquia será nuestra verdadera catedral. ¡Viva la Virgen de la Sierra! ¡Viva! Una vez finalizado el pregón, la hermana mayor de la Hermandad Filial de Málaga, Carmen González Barranco, obsequió el pregonero y el resto de participantes en el acto con una placa conmemorativa. Ha sido un reportaje de Felipe Osuna y María Victoria Ramírez para La Opinión de Cabra.